Oye, Richard, gracias por concedernos esta charla para Entre Noticias. Yo te quiero preguntar, Richard, con tu experiencia, ¿cómo ves la situación del papel que está jugando Colombia como gobierno y como territorio para lo que muchos consideramos es un embate de los Estados Unidos a través de Colombia hacia Venezuela, para buscar quitar al actual gobierno de Venezuela? Se habla de falsos positivos este fin de semana. Tú eres experto en eso. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, básicamente desde el pasado, hace más de 20 años, Álvaro Uribe Vélez ha estado detrás de los falsos positivos. Esto ya es de conocimiento público. Ya han habido varios investigadores, varias denuncias ante la Corte Penal Internacional, y ya es un hecho que ha sido así. Álvaro Uribe Vélez, hablando un poco de él para entender el contexto, él fue elegido a través de fraude electoral. O sea, hubo un fraude electoral que fue denunciado por el director de informática del DAS, Rafael García. Él dijo que hubo fraude electoral, simplemente ellos en el momento del fraude lo que hicieron fue obtener todo el listado de nombres y cédulas de los votantes, y así de esa forma, entonces, como en las mesas de votación únicamente tienen la cédula, ellos simplemente buscaban la cédula y colocaban el nombre enfrente, sin necesidad de la persona que iba a votar. Así se hizo el fraude electoral. Este mismo sistema estuvo en las elecciones pasadas de Iván Duque. Lo mismo se configuró. Personalmente hubo una denuncia que me llegó a mí de una persona experta en el tema, donde dijo que a través del sistema de Business Intelligence SQL, que es un sistema para manejar bases de datos, se hizo un fraude, y el fraude fue que cuando escaneaban los reportes de votación, o sea, los papeles, el sistema alteraba ese resultado a través del escáner. Se alteraba ese resultado y daba un resultado completamente manipulable. O sea que, en tu opinión, ¿no hubo tal democracia, elección democrática, no? ¿En Colombia, en tu país? Wow. No, absolutamente no. Entonces, lo que está pasando ahorita es, Álvaro Uribe Vélez ya internacionalmente se conoce como el genocida, la persona que ordenó miles de masacres y apoyó a los grupos paramilitares, y a través de esto pues, se cometieron delitos de lesa humanidad. Como él quiere estar en el poder, obviamente colocó a Iván Duque. Por eso lo llaman en las redes sociales como subpresidente, porque realmente no es el presidente de Colombia, y pues detrás siempre está Álvaro Uribe Vélez. El presidente siempre debió haber sido Gustavo Petro, quien era en el momento quien llenaba las plazas físicamente, visualmente. Todos los colombianos vimos cómo él llenaba las plazas en forma, digamos, exponencial en comparación con Iván Duque. Entonces, comenzando por allí, vemos que hubo una trascendencia del poder paramilitar antes de Álvaro Uribe Vélez, bueno, aún todavía, pero representado con Iván Duque ahora en el poder como presidente. Entonces es muy grave, porque el sentido de violencia, el sentido o la filosofía de la guerra está todavía allí con Iván Duque. Ahora, cuando se une Estados Unidos para intentar pues invadir, digamos así, a Venezuela, pues ahí vemos que todavía esa estructura de guerra, estructura de violencia existe aún todavía en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Mira, él está detrás. Aquí tengo un libro de Joseph Contreras, corresponsal de la revista Newsweek, la biografía no autorizada de Álvaro Uribe, el señor de las sombras. Mira, aquí está. Lo conoces, ¿no? Este libro. Entonces, ¿cómo ves eso? Cuando estamos grabando ahorita esta conversación contigo, el vicepresidente Pence está en Bogotá, el famoso Grupo de Lima, Iván Duque, evidentemente, como presidente, en fin, y todo lo que ocurrió el fin de semana. En tu opinión, ¿por qué Colombia se presta para esta acción en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente merece críticas, pero no merece una situación de esta naturaleza, en mi opinión? Claro, desde el pasado, Álvaro Uribe Vélez estuvo ayudado por Estados Unidos, básicamente por Bush, pero pues Bush ya murió. Y ahora... Bush papá, Bush padre. Bush padre, sí, claro. Bush padre, ya murió. Entonces, de esta forma, pues obviamente
se quiere, digamos, como seguir ese control. O sea, Estados Unidos quiere tener control sobre Colombia por obvias razones. Colombia, desde en la historia se ha conocido como una posición geoestratégica militar muy importante, porque está en la cúpula, en la cúspide de Latinoamérica. O sea, es una posición estratégica, tanto marítima, comercial y de guerra. Entonces, Estados Unidos quiere tener ese control sobre Colombia y obviamente pues sobre Venezuela, porque tiene, digamos, las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces, esto hace que Venezuela sea muy atractivo. Y bueno, ahora, digamos, el tema de por qué Venezuela pues tiene esa inflación tan alta, ahora pues se dice que es por lo que Estados Unidos produjo un bloqueo económico, lo que produjo esa subida de los precios, y por eso la inflación es muy alta. Pero recordemos que en el pasado también Venezuela en el 1902 también fue en este sentido, pues digamos entre comillas, atacada por el bajo precio del café en ese entonces, y en ese momento estuvo Inglaterra y Alemania como las personas que estaban, digamos, en oposición a Venezuela, y Estados Unidos paradójicamente en ese momento fue quien estaba ayudando. Pero pues ya sabemos, pues con el paso del tiempo, que Estados Unidos y obviamente Canadá también están en contra de Venezuela, más que todo por su estilo, digamos, revolucionario. Eso es lo que yo entiendo desde mi punto de vista, y por eso no quieren, digamos, que Venezuela pues salte, digamos, al poder. El sentido de tener, digamos, petróleo en el pasado traduce poder. El problema es que, por ejemplo, en Colombia dentro de 10 años ya no habrá más petróleo. Entonces eso quiere decir que es importante hacer una transición a las energías limpias, y de esa forma entonces pues se puede salvar, digamos, el sentido, digamos, de la energía para el futuro, porque no va a haber más petróleo en Colombia. Y por el hecho de la contaminación, o sea, hay cambios ambientales que son muy importantes tomarlos en cuenta. Sí, pero en general, digamos, el hecho de que Estados Unidos y Colombia, que debería ser hermano de Venezuela, su amigo y no su enemigo. Sí, aunque tuvieran esquemas económicos diferentes y tal, vaya, ¿no? Nos une algo muy sencillo, y es el lenguaje. El lenguaje, las tradiciones, la cultura es similar. Ese mismo hecho de la cultura es lo que nos permitiera, lo que nos debería permitir ser amigos y no enemigos en una guerra. Oye, una guerra que no puede... Te quiero pedir un favor. Dile a la gente qué son los falsos positivos y cuál fue tu papel desempeñado como detective y dentro de la Fiscalía colombiana. Para recordarle un poco a la audiencia de Entre Noticias quién eres tú y qué hiciste en Colombia y por qué estás refugiado en Canadá. Básicamente estoy en Canadá porque en el 2002 yo fui el primer detective que investigó oficialmente con orden judicial la infiltración paramilitar en Colombia, básicamente la infiltración de los grupos armados ilegales en la Fiscalía, en la Policía, en el Ejército, en el DAS, en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso. Por esa razón, porque descubrí quiénes eran las personas que estaban dentro del gobierno relacionados con los grupos armados ilegales produciendo masacres. Por esa razón tuve que exiliarme del país porque me intentaron asesinar. Entonces, ¿por qué esa estructura de poder estaba allí? Ellos querían tener el control de todo, querían desaparecer a quien no estuviera de acuerdo con Álvaro Uribe Vélez, básicamente, y entonces ellos presionaron a las fuerzas militares, obviamente también para dar resultados, ¿no? Tienen que dar resultados de las bajas de los guerrilleros, aparentemente. Entonces, como los militares no encontraban guerrilleros, simplemente iban a barrios, por ejemplo, a un barrio llamado, por ejemplo, Soacha, y eran personas que supuestamente iban a recoger café, y los secuestraron básicamente y los asesinaron. Les pusieron uniformes militares y los hicieron pasar como personas que estaban haciendo parte de la guerrilla. Sí, exacto. Sí. Por eso se dice que son falsos positivos, ¿no? ¿Y tú crees que ahora en el conflicto de la frontera, o conflicto entre comillas, hubo falsos positivos? El gobierno de Venezuela dice, porque ya ves que quemaron los camiones para decir, quemaron la ayuda humanitaria, y dicen que fue quemada desde Colombia por los propios... ¿Tú qué opinas de eso? Lo que se ve en los noticieros y lo que uno ve en las redes sociales es distinto. Lo que yo vi en las redes sociales es lo siguiente. Yo vi que una persona estaba lanzando una botella con combustible adentro y con una mecha encendida. La lanzó... Del lado de Colombia, de tu país. Del lado de Colombia, fueron colombianos, sí. Del lado de Colombia. La lanzaron hacia el camión. Yo supongo que la persona lanzó eso para intentar, digamos,
que los militares venezolanos o la policía venezolana que estaba allí se esparciera y se fuera, y así pudiera, digamos, obviamente ingresar la ayuda a Venezuela. Supongo que fue así. O para decir, miren, estos desgraciados están quemando la ayuda humanitaria, ¿no? Sí, eso se puede prestar también por ese sentido, pero los que realmente formaron eso y lo que se habla en redes sociales es que primero los colombianos, y eso también lo pasó una periodista, filmó todas las botellas como estaban preparando esas pequeñas bombas incendiarias, digámoslo así, y cuando ellos lo lanzaron, pues obviamente incendiaron el camión, y pues ahí ya sabemos todo lo que pasó, o sea, se dañó toda la carga. Pero tú con tu experiencia, ¿sí crees que fuera un escenario posible para hacer lo que se llama en inglés un false flag operation, una operación de bandera falsa? Sí, realmente yo lo veo por allí, es que siempre el sentido, digamos, de crear guerra, y eso no es nuevo. En Colombia, por ejemplo, cuando hay una marcha, digamos una marcha pacífica, hay gente de la policía colombiana que se viste de manifestantes. Claro. Y con capuchas y todo, pero son gente de inteligencia. Y ellos son los que se encargan de tirar las bombas, de romper los vidrios en los bancos. Entonces, eso ya se ha visto, ya se ha comprobado desde las redes sociales. Absolutamente. En México Entonces, también. En México también, en etapas anteriores. Entonces, lastimosamente aquí pasa lo mismo. Gente que está allí, no sé cuántos sean policías allí, ni no sé cuántos sean militares, pero lo que quieren hacer es armar trifulca, armar guerra. Claro, no sea como sea, porque aquí es como Policarpa Salabarrieta en Colombia, cuando se rompió el florero, eso pues ocasionó un problema grande por el florero que se rompió, históricamente el 20 de julio de 1810. Pero aquí lo que pasa es que, bueno, cuando la tensión es tan fuerte, alguien dispara o manda algo, pues ahí se crea ya la guerra. Lo que quieren es armar guerra, digamos, en ese sentido, y pues proporcionar, ¿no? O sea, crear el ambiente de que hay conflicto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le dirías por último a la audiencia de Entre Noticias de cara a esta jornada en Bogotá, la capital de tu país, con el vicepresidente de los Estados Unidos diciendo cualquier agresión en contra de Colombia será una agresión en contra de Estados Unidos, vamos a entrar, incluso presionando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que reconozca a Juan Guaidó? Con tu experiencia, pues, para terminar, ¿qué le dirías a la audiencia de este espacio Entre Noticias? O sea, yo tengo la evidencia en donde se comprueba que en el 2002 el gobierno de Estados Unidos impidió la captura del exfiscal Luis Camilo Sorizaza, quien era el fiscal general de Colombia, en colaboración con Uribe, quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Eso es claro. O sea, por esta razón, ni Estados Unidos ni Duque, que es corrupto, pues en este caso amigo de Álvaro Uribe Vélez, genocida. ¿Amigo o títere de Álvaro Uribe? Llamémoslo títere, exacto. Títere de Álvaro Uribe Vélez, no tienen la autoridad moral ni la autoridad electoral para estar en ese poder, porque están allí por digamos, en ese sentido, por fraude electoral. Ellos no pueden en este momento estar haciendo eso, pero obviamente lo hacen porque están aliados con Estados Unidos para poder robar el petróleo de Venezuela. Eso es lo que yo considero que está pasando. Pero por ese historial que tiene Estados Unidos en apoyar los paramilitares, en ese sentido, porque el ZI en ese momento, mi grupo pudo haber capturado al fiscal general, pero ellos no dejaron, específicamente de Estados Unidos, la embajada de Bogotá, de Estados Unidos. Sí, entonces es grave que pase esto, y ahora que están en el poder, intentan pues estar con Venezuela. El grave problema aquí es que si Estados Unidos hace algo en contra de Colombia, obviamente, pues, en contra de Venezuela en este caso, pues Rusia y China obviamente van a venir a combatir, y ahí se arma una pelea más que todo entre ellos. ¿Será? Entre ellos. Oye, no sabía lo que me dijiste sinceramente de Joseph Contreras, de este libro, no sabía que murió, lo voy a investigar, pero oye, te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar? Yo pienso que ese es un momento, digamos, muy importante, y yo voy a viajar internacionalmente para varias organizaciones, no digo exactamente dónde, pero voy a estar viajando a partir de este próximo mes para poder exponer al mundo las evidencias que tengo de la red criminal en donde involucran a Álvaro Uribe Vélez con delitos de lesa humanidad, y obviamente pues a Duque como títere en este carnaval, digámoslo, por asumir o por tener el control del poder, ahora pues en contra de Venezuela. Entonces yo voy a ser muy claro ante la Corte Penal Internacional para que se haga justicia y para que Álvaro Uribe Vélez finalmente vaya a prisión, como debe ser. Richard, te agradezco mucho por este enlace para Entre Noticias desde un lugar de Canadá. Muchísimas gracias, en verdad. Con mucho gusto. Gracias. A sus órdenes.